Señor. Vamos a leer dos textos de la palabra. Vamos a leer en Juan 3:16 y luego vamos a leer en Marcos 16:15. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Gloria al Señor. Amén. Juan 3:16 y luego seguidamente leemos Marcos 16:15. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy sigamos con el 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pueden ponerse cómodos. De verdad que es una bendición, pues sabemos que hoy es culto misionero, rayos de luz. Es una gran bendición. Estos días que toca misiones, de verdad que es algo muy especial. Nosotros que venimos de un país donde es misionero, donde se está haciendo la misión, de verdad que es algo muy especial. A veces uno que le ha tocado vivir esa experiencia, estos días que yo escuchaba pues una prédica que decía, a veces uno canta y decía mi esposo, uno canta y no sabe de pronto lo que canta, pero de verdad que cuando dice vamos por montes y collados, yo siempre me acuerdo allí en este lugar de Panamá, pues todo el proceso que nos ha tocado iniciar, ir a todas esas veredas, todos esos lugares lejanos, donde quizás no hay transporte, donde quizás en momentos uno dice, ay Dios mío, si yo me enfermo, ¿qué voy a hacer? No hay carro, ¿a quién llamo? Pero siempre confiando que el Señor es grande y poderoso. Bueno, mis hermanos, para hoy el Señor me ha regalado un tema que es corazones diferentes, pero con un mismo propósito. Sabemos de que hay corazones, en el ser humano hay corazones que son más dóciles, otros que son más duros, otros que la palabra del Señor llega más fácil que a otros. Sabemos que hay corazones o hay personas que no se disponen, que no ponen esa disposición, que quizás sacan excusas. El no quiero, el no puedo, es que esto, sacan miles de excusas menos realmente o no piensan que siempre el que está con nosotros es el Señor Jesucristo. Porque si el Señor a nosotros nos dio un mandato, si Él le dice a usted y me dice a mí que vamos a predicar su palabra, nosotros no vamos a ir a hablar cualquier fantasía o cualquier historia o cualquier anécdota, sino que vamos a hablar de la palabra del Señor. Y si el Señor me envía a mí, lo envía a ustedes que prediquemos su palabra, es porque Él va a estar con usted y conmigo llevando ese mensaje. Ya va en usted y en mí si lo hacemos y con qué disposición. Porque a veces decimos, no, sí, yo tengo que predicar la palabra del Señor, pero a veces vamos por el que dirán, porque nos ven, porque qué dirá el pastor, porque es que estoy en el comité, por muchas cosas, pero el corazón está lejos de lo que estamos haciendo. A veces ni siquiera nos da tristeza. A veces vemos tantas personas, tantos necesitados en la calle, necesitando de esta palabra, y usted y yo a veces somos conformes. No, es que yo ya soy salvo, no, es que yo ya tengo la salvación, quizás mi familia ya está asegurada, pero ¿qué hay de aquellos que no tienen lo que usted y yo tenemos? Quizás muchos tienen carros, tienen fincas, tienen casas, tienen propiedades, pero no tienen lo valioso que usted y yo tenemos, que es la verdad, que es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo conformarnos? ¿Cómo no compartir esta palabra? ¿Cómo no ir a decirle a aquellos necesitados que el Señor está aquí y que no está con nosotros un momento ni un segundo, que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin? Muchas personas buscan su consuelo en el vicio, en la drogadicción, en el trago, en las mujeres, en la prostitución, en muchas cosas, menos en el Señor Jesucristo, porque no conocen, porque no saben que este Dios tan grande lo que nos da a nosotros.
En la palabra del Señor dice que tenemos aflicción, pero dice algo muy importante, que no estamos solos, que confiemos porque Él está ahí con nosotros en cada momento o en esa dificultad que quizás padecemos. Y aquí el Señor, en la palabra del Señor vemos dos hombres, vemos a Noé y vemos a Jonás. Vemos a Noé, un hombre dispuesto, un hombre que obedeció, que halló gracia ante los ojos de Dios. Sabemos que en el tiempo de Noé había mucha maldad. Ya la maldad estaba tan bastante que había subido al cielo. Y sabíamos que el Señor quería exterminar la tierra por la maldad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos cómo el Señor le pide a Noé que construya un arca y que hable de la palabra, que predique para que haya salvación. Y aquí vemos un corazón dispuesto, pero un pueblo duro. No quisieron obedecer a esta palabra. Lo llamaban loco, le decían: ¿usted qué va a saber? Eso es mentiras. Aquí en este lugar nunca ha llovido. Lo que usted dice es mentiras, como muchas veces nos llaman a nosotros locos, que porque llevamos 2026 años predicando de la venida del Señor y dice que estamos locos, que porque no ha venido. Así mismo era con Noé. Le decían estaba loco y no creían a ese llamado. Pues vemos que solamente en ese tiempo se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Su familia fue la única que escuchó, la única que entendió y la única que alcanzó la salvación. Pero ¿sabe algo aquí particular e importante? Que Noé hizo lo que el Señor le mandó que hiciera, porque nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Es que alguna cuadra, algún vecino, es que mi familia, es que mi tío, mi esposo, mi hijo son duros a la palabra. ¿Quién somos usted y yo para cuestionar? Pues en algún momento el Señor hará algo grande en esas vidas. Pero que en usted y en mí no haya un remordimiento, es que no le hablé, es que lo tuve cerca, es que tuve la verdad y no le dije, quizás por pena, quizás por prejuicios, quizás porque ya me había cansado de rogarle. Pero hay un Dios grande que te dice a ti, me dice a mí: no te canses, hay que seguir con su palabra, hay que seguir con este evangelio sin desmayar. Porque para eso el Señor nos ha llamado, para eso el Señor nos ha salvado, para eso el Señor nos ha escogido. En muchos en la humanidad, en el mundo hay cantidad de personas y usted y yo somos especiales porque somos llamados hijos de Dios. Aquí también vemos otro caso, a Jonás, con el mismo mandato de Noé, pero un corazón no dispuesto. Un corazón que cuestionó, pero ¿por qué Dios va a salvar a Nínive si hay tanto pecado? ¿Y quién era Jonás para cuestionar la voluntad de Dios? No era nadie. Porque el que lo estaba mandando era el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y si Él dijo: ve a Nínive, pues ve a Nínive. Y si el Señor te dice: ve y háblale a tu vecino, pues hablémosle a nuestro vecino. Y si el Señor nos dice: háblale a tu familia, pues hablémosle a nuestra familia. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar? Es que el vecino tan malo, es que ese vecino tan drogadicto, es que ese vecino tan chismoso. Pues ¿quién éramos usted y yo antes de que el Señor nos cambiara? A veces se nos olvida, a veces nos ponemos a criticar los demás y se olvida o me olvido de dónde el Señor nos ha sacado. Es que aquí estamos directo a la perfección, pero ¿quiénes éramos? ¿De a dónde nos sacó el Señor? ¿De a dónde metió su brazo? Y de allí nos libró para que usted y yo estuviéramos esta noche en este lugar. Es que nosotros no somos más que Dios. Y si el Señor tiene misericordia, si el Señor da de su amor, si el Señor quiere que todos, que ninguno se pierda, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad
allí Jonás cuestionó: no, pero ¿por qué el Señor va a salvar a Nínive? Pero hay algo que nosotros no tenemos, que el Señor conoce. Ya Dios sabía que Nínive eran corazones sensibles, que allí había un pueblo que sí quería salvación, que allí había un pueblo que sí iba a aceptar al Señor Jesucristo. Pero por una persona, pero por un corazón, pero por una decisión, por alguien que no quería obedecer este mandato, había una ciudad completa que se iba a destruir, que quizás se iban a condenar. Y Noé no vio eso. A Noé no le a Jonás no le importó. Jonás no miró ahí. Jonás no vio el precio que el Señor había pagado por todos. Solamente veía lo que había en su corazón. Y vemos las consecuencias de la desobediencia. Vemos por lo que tuvo que pasar Jonás para llegar a ese lugar. Muchas veces nosotros no miramos, mis hermanos. A veces somos desobedientes a la palabra del Señor y no miramos que la desobediencia trae consecuencias. ¿Cuántas personas no se han ido? ¿Cuántas personas no se han muerto? Que usted y yo no le hemos hablado de la palabra del Señor. Hay muchos vecinos que quizás nos han dicho: mira, Julano está con cáncer, Julano se murió y se murió sin conocer. ¿Y dónde estábamos los llamados, los escogidos? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Quizás ocupados en los afanes de la tierra, quizás ocupados porque es que yo ya soy salvo, es que yo ya tengo un cargo, es que yo ya soy el líder. Y entonces los demás. El Señor no nos ha llamado para venir aquí solamente a brillar en un altar o en estas sillas. Él nos ha llamado a hacer luz en todo el mundo. Allí en la calle, allí donde están los necesitados, donde aquellos que sí de verdad están pasando situaciones difíciles, donde no hayan un consuelo, donde en este momento están pensando cómo quitarse su vida porque no hayan una solución. Hay muchos que en este momento están probando cantidad de drogas porque no hayan una solución. Hay muchas personas que van a quitar la vida de otros porque no hayan una solución. Pero esa solución la conocemos usted y yo. Esa solución la tenemos usted y yo en nuestras manos. Solamente es hacerla efectiva. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que muchas veces no hacemos efectivo este mandato porque ni nosotros mismos creemos totalmente en Dios. Quizás estamos pasando momentos difíciles. Quizás hay enfermedades, quizás hay problemas, quizás hay desilusión, quizás hay odio, quizás hay rencor, quizás hay cosas del pasado que no te dejan avanzar, que no te dejan ser luz, porque hay cosas o hay recuerdos que todavía te tienen atado y no te permiten avanzar en lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Muchas veces ponemos más en base a lo que fue de mí cuando era niño. Es que así me trataba mi mamá, es que así me trataba mi papá, es que así me trata mi esposo, es que así fue mi vida. Pero hoy el Señor dice: Él ha hecho de ti, de mí algo grande, una nación grande. Él nos ha rescatado, nos ha lavado con su sangre para que usted y yo seamos luz. Necesitamos dejar el pasado atrás. Necesitamos que el dolor se quede atrás. Necesitamos que el rencor desaparezca de nuestra vida. Quizás hay odio con nuestros padres. Quizás hay odio con nuestros hermanos. Quizás hay dolor con nuestros esposos. Quizás hay maltrato. Quizás hay dolor que no permite que usted y yo avancemos. Pero el Señor es grande. El enemigo ya no tiene ese derecho de estar acusándonos. Nuestro pasado debe quedar atrás. No como esa mujer de Lot.
aquella mujer se puso a mirar hacia atrás y quedó en una estatua de sal. Quizás hay muchos que están en estatua porque no han dejado su pasado, porque su pasado es el que los está predominando en este momento. Hay tanto dolor, hay tantas cuestiones o tantos cuestionamientos a Dios. Señor, es que yo llevo 20 años en tu iglesia y ¿por qué mi hijo se apartó? Señor, es que yo llevo tanto tiempo ayunando y ¿por qué mi esposo se apartó? Señor, es que yo llevo tanto tiempo sirviéndote y ¿por qué tengo esta enfermedad? Y esos cuestionamientos no nos dejan avanzar. Esos cuestionamientos no dejan que usted y yo cumplamos el propósito que tiene para con nuestra vida. El Señor nos ha llamado a ser luz. Es tiempo de dejar atrás todo lo que impide. Es tiempo de darle al Señor nuestra mejor versión, nuestra mejor ofrenda. No como Caín, sino como Abel, lo mejor que Él nos ha dado. Porque Él te ha dado la vida, Él te da salud, Él te provee. Muchas veces nos llenamos con lo que tenemos materialmente. Quizás hay casa, quizás hay carro, quizás hay familia. Pero saben, mis hermanos, que lo más importante, no perder la salvación. Tener la gracia del Señor siempre. Siempre estar confiando. Siempre estar testificando. Siempre estar dando buen ejemplo a nuestros hijos. Siempre estar instruyéndolos por el camino. Hace aproximadamente creo que fue 2 años, 3 años, mi hijo mayor se apartó. Nosotros siempre en la casa tenemos la costumbre de hacer nuestro devocional, de orarle al Señor, de la palabra, de muchas cosas. Llegó un momento cuando él cumplió sus 18 años, no dijo nada, se fue. Empezamos mi esposo y yo a orarle al Señor. Señor, nuestro hijo, yo a las 3 de la mañana todos los días lloraba: Señor, ese hijo tú no lo has dado. Todo, mis hermanos, aproximadamente 9 meses en este proceso, orándole al Señor. Cuando hubo una semana que me dice mi esposo: mi amor, llevo una semana orando, reprendiendo un espíritu de muerte en Juan. Y yo más me preocupé. Pero el Señor puede hacer algo grande. El Señor puede obrar. El Señor puede hacer algo especial. Cuando más o menos a la semana después de mi esposo estar orando, yo me acosté, eran como las 12 de la noche. Y empecé a ver a mi hijo que se estaba ahorcando, quitándose su vida, suicidándose. Y yo, Señor, ahí mismo me paré y yo: amor, mira, yo tuve este sentir, yo veo a mi hijo que se está matando. Y entonces mi esposo dice: oremos. Madrugo yo, eran como las 8 de la mañana. Y le escribo yo a él y le digo: papi, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Por mucho que estés pasando, quizás todo lo que has hecho, sé que te da vergüenza, pero Dios te ama. Nunca pienses en quitarte tu vida. Las cosas quedaron así, llorando, orando, cuando como a las 12 del mediodía me llama y me dice: mamá, ¿usted por qué esta mañana me dijo lo que me dijo? Y le dije: no sé, papi, es un sentir de Dios. Y me dice: justamente anoche me iba a quitar mi vida. Justamente anoche ya no quería vivir más. Me puse a pensar en todo lo que había vivido, todo el proceso que había vivido en el Señor, y ya no quería vivir más. Pero hubo algo que me detuvo. Yo sí sabía que era ese algo, era Dios, que había hecho algo. Porque Dios está ahí como madre, está ahí con nosotros cuidando a nuestros hijos. Pero lo importante es que nosotros nunca nos derrumbemos y que siempre tengamos confianza en Él. Porque Dios es grande. Mi hermana, mi hermano, yo no sé, quizás de pronto la dificultad, el problema, la prueba, no sé cuántas cosas te han hecho dudar de la grandeza del Señor. Pues hoy te recuerdo que ese Dios, el de ayer, el de hoy, por todos los siglos de los siglos, es el mismo.
Hay momentos difíciles, hay pruebas, hay circunstancias, hay cosas dolorosas que quizás a veces creemos que no podemos salir. A veces el enemigo quiere ponerte entre la espada y la pared, pero cuando usted y yo entendemos ese Dios que nos ha llamado, ese Dios que tiene esta iglesia, es cuando usted y yo podemos salir de esa dificultad y de ese problema en victoria. No será ya, no será en una hora, no será en un minuto, no sé cuánto tiempo, pero de lo que sí estoy convencida es que el Señor está con nosotros todos los días. Y hoy nos dice: levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Es momento de crecer, es momento de ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. Es tiempo de que ya le digas al enemigo: no más, no tienes más poder sobre mi vida, no tienes más derecho sobre mi vida, porque en la palabra del Señor dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Estamos llamados. Tenemos un propósito, tenemos una misión, pero no parece esa misión quizás por tu vida personal, no parece ese propósito por esa prueba, no parece ese propósito por la dificultad, porque dificultades hay muchas. Pruebas hay muchas, pero nosotros tenemos un Dios grande que está con nosotros todos los días. Él está ahí cuidándonos en esos momentos que estamos solos, en esos momentos que estamos abatidos. Él está ahí abrazándonos y diciéndonos: si no puedes más, yo estoy ahí. Pero avanza, no retrocedas, avanza, sigue luchando, que este camino quizás puede ser largo, puede ser corto, solo el Señor sabe el día y la hora, pero lo importante es mantenernos firmes. Lo importante es no olvidar a qué te ha llamado. Pregúntale esta noche al Señor: Señor, ¿qué propósito tienes para con mi vida? Quizás yo no sé el propósito, quizás los afanes de la tierra, quizá la dificultad, quizá los problemas me han hecho olvidar ese propósito. Pero hoy es el día que le digas: Señor, aquí estoy dispuesto, cumple tu propósito en mí. A eso nos ha llamado el Señor, hermanos, a hacer luz en medio de este mundo de oscuridad. Hacer luz en tu hogar, hacer luz en tu familia, hacer luz en tu trabajo, hacer luz en la universidad, hacer luz en el colegio. A eso nos ha llamado. No podemos descuidar esta salvación tan grande. No puede olvidarse lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. No podemos pasar en vano lo que Él sufrió en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy fuésemos salvos. No sé qué te ata, no sé qué problema, no sé qué dificultad, no sé si tu luz se ha apagado, pero hoy es el día de decirle: Señor, yo necesito que mi luz vuelva a resplandecer. Yo lo invito a mi hermano que se ponga sobre sus pies. Vamos a decirle esta noche al Señor: no sé si quizás mi luz se ha apagado, no sé qué está apagando esa luz, no sé quizás qué dificultad haya, pero hoy es el día de decirle al Señor, dígale: Señor, quizás no he valorado lo suficiente lo que has hecho por mí. Quizás el pasado, quizás mi niñez, quizás mi hogar me están quitando la luz que me has dado. Pero hoy es el día de decirle al Señor: hoy hay perdón, hoy hay salvación, hoy hay esperanza, hoy hay oportunidad, porque Dios está esta noche aquí. No te vayas igual, hermana, hermano.
Dile al Señor hoy que perdone, que sane tu corazón, que sane tus heridas. Quizás no habrá otro día. Hoy puede ser el último. Quizás no hay más tiempo, pero hoy es tiempo de decirle al Señor: quiero esa luz nuevamente, Señor. Cumple ese propósito, Señor, en mi vida. Que nada te aparte, que nada te nuble, porque el Señor está ahí contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. No te vayas igual. Hoy es tiempo de sanar. Hoy es tiempo de que esas cicatrices sanen. No te vayas con esa herida como viniste. Dile al Señor: Señor, sánala. Sana ese dolor. Sana lo que no deja que crezca. Dile al Señor esta noche: Él está aquí. Él va a hacer una obra grande. Vas a volver a resplandecer. Jesús, maravilloso.